¿Qué tal? Buenas tardes, profesora Dalila. Mi compañera Payán González Mayra Karina del grupo Sexto Z y su servidor Espinal Montes Jorge Yair del grupo Sexto Y, le vamos a presentar la práctica número 4 que corresponde a evaluar una actividad por algún método ergonómico. Como método de evaluación ergonómica, elegimos el método RULA, que es la evaluación de la carga postural. Seleccionamos esta actividad en la empresa AM SA, que se dedica a la fabricación y venta de muebles para oficina, en la cual una de las operaciones es la fabricación de cajones. La actividad consiste en el armado y colocación del riel de dicho cajón. Se ha decidido evaluar esta actividad en base a un método de evaluación ergonómica con la finalidad de mejorar y eliminar los posibles riesgos evidentes de la tarea hacia el operador. El método que mejor se adapta a esta actividad es el método RULA, que es el que nos permite evaluar la exposición de los trabajadores a riesgos debido al mantenimiento de posturas inadecuadas. Los factores de riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo musculoesqueléticos es la excesiva carga postural. El método RULA fue desarrollado en 1993 por McTamney y Corlett en la Universidad de Nottingham, Institute for Occupational Ergonomics, con el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. El método RULA evalúa posturas individuales y no en conjuntos o secuencias de posturas. Por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Todas esas posturas son aquellas que representan una carga postural bien por su duración, por su frecuencia o presentan mayor desviación respecto a la posición neutral. Mi compañera Payán continuará con la exposición. Gracias. Hola, ¿qué tal? Profesora, mi nombre es Mayra Payán. Vamos a continuar con el punto de la presentación. Primero que nada, retomando el punto anterior que mencionaba mi compañero, recalcamos que una postura individual o las posturas individuales son aquellas que se representan una mayor carga postural, ya sea por factores como la frecuencia o la duración en la que se realiza dicha postura. Entonces, también el método nos dice que las mediciones realizadas sobre las posturas adoptadas por el trabajador son fundamentalmente angulares. ¿A qué se refiere? Que los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a las determinadas referencias son estos ángulos, estas posturas adoptadas y son las mediciones que se van a realizar. Además, nos dice que el método debe ser aplicado ya sea al lado derecho o al lado izquierdo del cuerpo por separado, el cual esto depende ya sea del experto, ya que ya sea evaluar el lado derecho o el lado izquierdo, como bien se dice, el grupo A o el grupo B, depende de la carga postural a la que está sometido el trabajador, ya sea si la mayor carga postural está inclinada hacia el grupo A, en el cual se evalúa lo que es el brazo, antebrazo y muñeca, o en el grupo B que se evalúa el cuello, tronco y piernas del operador. Más adelante vamos a ver, en este caso, eh, vamos a evaluar los dos grupos, pero eh, podemos observar que en base a la operación ejemplo que se está presentando, que es la realización de cajones en una área de una empresa, la carga postural viene en el grupo A, ya que el operador utiliza el brazo, antebrazo y muñeca y ejerce una fuerza mayor al estar atornillando los tornillos a el riel. Ok, tenemos lo que es la aplicación del método en forma teórica. Primer paso nos dice determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos.
Si el ciclo no es muy largo, no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares, estas pues mediante la cronometración. El segundo punto nos dice seleccionar la postura que se evaluará. Nos dice si seleccionarán aquellas que supongan una mayor carga postural, bien por su duración, frecuencia o que presenten mayor desviación respecto a la posición neutra. Es decir, las posiciones que causen más inconformidad o que causen más molestias al operador, la posición más brusca, vaya. Y el punto 3 dice determinar si se evaluará el lado izquierdo o el lado derecho del cuerpo. En este caso, como basándonos en el ejemplo práctico, sería lo que es el lado derecho, ya que es donde se ejerce la mayor carga postural. Pero en este caso vamos a evaluar los dos lados. El punto 4 dice tomar los datos angulares requeridos, es decir, las posturas individuales, los ángulos que se forman entre estas posturas incómodas o sí, incómodas o mal diseñadas, vaya. Nos dice, pueden tomarse fotografías desde los puntos de vista adecuados para realizar las mediciones. Para esta tarea puedes emplear herramientas de ergonomía para medir ángulos sobre las fotografías. El punto 5 nos dice determinar la puntuación por cada parte del cuerpo. Esto ya es calificando lo que son las posturas mediante los ángulos de la postura seleccionada, en lo cual se llena una hoja de vida en la cual se estipulan todos estos ángulos, las calificaciones y las mediciones que se les van a dar, el cual es algo que vamos a ver más a detalle, más en la siguiente presentación. El punto 6 dice obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgo y establecer el nivel de actuación. Bueno, este RULA establece ciertas tablas, tablas de mediciones en la cual dependiendo a la determinada puntuación por cada parte del cuerpo se establece si es un riesgo, ya sea moderado, bajo o alto. En el punto 7, si se requieren determinar qué tipo de medidas dependen adoptarse, revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario aplicar correcciones. Básicamente donde tengamos altos niveles con respecto a la tabla que se proporciona, pues son los puntos claves que se deben de atacar para disminuir o hacer este proceso de la forma más ergonómica posible. El punto 8, rediseñar el puesto de introducción para cambios de mejora a la postura si es necesario, rediseñar el área, anexar anexar algún método diferente que cambie la postura o que alivie un poco la inconformidad del trabajador, evitándole el posible riesgo. Y por último, en caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método RULA para comprobar la efectividad de la mejora. Básicamente, pues seguir mejorando y encontrar todas las posibilidades de mejora que puedan existir. Perdón. Bueno, esta es la hoja de campo que mencionaba anteriormente. Esta ya es la aplicación del método conforme a la actividad que se seleccionó, perdón, que es el operador que ensambla los rieles con el tornillo, utiliza un taladro en la empresa MSA. Bueno, el primero, que es el grupo A, vamos a analizar, como les mencioné desde un principio, vamos a analizar los dos grupos, izquierdo y derecho. Vamos a empezar con el grupo A que dice análisis de brazo, antebrazo y muñeca. Nos dice que paso 1, localizar la posición del brazo. En este caso, en base a los dibujos presentados, en base a los
ángulos, mejor dicho, tenemos que es un +4, ya que el brazo del operador pasa, pasa por encima de la cabeza del operador y hacia la mitad de su cuerpo cuando se toma el taladro. Y nos dice también algunos puntos donde se pueden agregar, dependiendo si se cumplen estos puntos, agregar o disminuir más valor a la actividad. Disculpe. Si el brazo está abducido, despegado del cuerpo, +1. Es decir, el brazo sí está despegado del cuerpo cuando el operador recoge ya sea el tornillo, el taladro y después lo acerca, pero de una forma alejada para taladrar. Entonces, tenemos que la +4 +1 nos da una puntuación de 5, la cual esa puntuación se va a colocar en la columna de brazo y nos vamos a ir hasta la columna 5. Nos posicionamos en este lugar. Continuamos con el paso 2, localizar la posición del antebrazo, en donde seleccionamos esta +2 mayor a 100 grados. Y si el brazo cruza la línea media del cuerpo, +1. Entonces el brazo cruza la línea media del cuerpo. Sí, entonces 2 más 1 tenemos 3. Y nos colocamos en el antebrazo en la posición número 3 de el brazo 5. Entonces estamos aquí. Después tenemos lo que es localizar la posición de la muñeca. Si la muñeca está dividida por la línea media, que es esta que se representa, sería +1. Y en este caso sí, la muñeca siempre está en una posición marcada, perdón, de la línea media hacia abajo. Entonces tenemos un +1. +2, perdón, +2. El cual la muñeca nos colocamos en esta parte de arriba, el +2. Localizar puntuación postural en la tabla A, utilizando los valores de postura de 1, 2, 3 y 4 para localizar la posición postural en la tabla A. En este caso tenemos que sumar las actividades las actividades del paso 1, 2, 3 y 4 nos da un resultado de 6. No, perdón. Entonces ya tenemos lo que son los 4 datos recabados, que son el paso 1, 2, 3 y el paso 4. Entonces tenemos que es en el brazo número de la posición 5, en el antebrazo posición 2, muñeca en la posición 2 y de la tabla del giro de la muñeca en la posición 1. Entonces, cuadrando estas posiciones nos da que es en la posición 6. Y hay otro apartado donde nos dice añadir puntuación utilizando por la utilización muscular. Perdón. En donde se agrega +1. En el paso 7, añadir puntuación de la figura, de la fuerza, perdón, o carga, y nos dice, seleccionamos el que es, si es una carga mayor a 10 kilogramos o vibrante o subida. En este caso es una carga vibrante, ya que es las vibraciones que se generan al estar taladrando el cajón. Entonces tenemos una puntuación de +3. En el paso 8 nos dice que debemos de sumar todas estas cantidades. 5, 6 y 7, que sería 6, 3, 9 y una 10. Entonces nos colocamos con este resultado, nos vamos a colocar en la tabla C, en donde dice 8 o más. Para evaluar el lado B es prácticamente lo mismo. Nos vamos a posicionar en el análisis del cuello, tronco y piernas. En el paso 9 dice localizar la posición del cuello. En este caso
se selecciona esta por la posición angular hacia enfrente que tiene el operador, perdón, al taladrar. Entonces le damos un valor de 2 porque nos dice que si hay una rotación, si hay, tenemos que agregarle un más 1. Entonces con esa igual nos colocamos en la tabla en donde dice cuello, nos colocamos en lo que es la posición 2. En el paso 10, localizar la postura del tronco. Seleccionamos la que es de media inclinación, en donde dice que si hay una posición incómoda lateral, entonces es un más 1. Tenemos 2 más 1. 3, nos ubicamos, perdón, en la tabla B, en la posición de tronco, en la sección 3, que es esta de aquí. Se alcanza a ver. Y por último, el paso 11, si las piernas y los pies apoyados o están equilibrados, sí o sí no. Entonces tenemos un más 1 porque los pies sí están apoyados equilibradamente. Entonces, en el más 1, igual, nuevamente en el paso 12 nos dice que debemos de cuadrar el número que se encuentre entre el cuadrante de los resultados, es el número 4. En el paso 3 dice añadir puntuación utilizando muscular. En este caso, en base a la postura. En base a la postura, si se realizan en movimientos bruscos, entonces tenemos un más 1. Ay, disculpe. Y el paso 14, añadir puntuación si la fuerza de la carga, nuevamente vibraciones. Entonces tenemos un más 3. En este lado también, en este lado que es el izquierdo, el derecho, podemos decir que también hay vibraciones porque se está tomando el cajón se toma el cajón con una mano y con la otra mano se hacen las vibraciones, pero al mismo tiempo las dos muñecas están en constante vibración y pues también están soportando un peso las dos. Entonces dice para el paso 15, nuevamente igual se vuelven a sumar lo que son el paso 12, 13 y 14, que nos da un total de 8, en el cual nos posicionamos en esta parte de aquí, en donde seleccionamos, pues ya no hay 8, entonces es un más 7. Nuevamente triangulamos, vamos a ver, nuevamente aquí, perfecto, triangulamos de esta manera y el número que se encuentra localizado aquí es el número 7 y nos dice la puntuación final. Nos dice 1 o 2 aceptable, 3 o 4 aplicar el estudio, 5 o 6 aplicar el estudio y modificar pronto. Más sin embargo, el punto 7 o más de 7 es estudiar y modificar inmediatamente. Entonces el resultado arrojado por el método Rula nos dice que debemos estudiar y modificar inmediatamente la operación para evitarle un posible daño o riesgo de salud al trabajador. La puntuación o nivel, perdón, Rula establece esta tablita en donde marca lo que es la puntuación, el nivel y y la actuación del riesgo. Entonces tenemos una puntuación de 7 con un nivel de riesgo 4 y se requieren los cambios urgentes en la tarea. Entonces, en base a los resultados obtenidos por medio de la evaluación ergonómica, es necesaria la implementación de una nueva metodología. Perdón, para la tarea realizada, ya que si no se realizan los cambios necesarios, el operador, perdón, puede sufrir grandes riesgos a su salud. Entonces, es necesario que esta actividad tenga unos cambios de manera urgente, ya que tenemos una puntuación y un nivel de riesgo 4. En base a la justificación, el por qué se seleccionó este método Rula para evaluar la actividad, primero que nada se nos hizo el más conveniente ya que se enfoca en los siguientes aspectos.
tiene factores de riesgo asociados a la aparición de trastornos de tipo musculoesqueléticos, riesgo al que riesgo al que está expuesto el operador de la empresa AMSA por la fatiga acumulada en base a su mala postura, principalmente por el cual se elige es principalmente el motivo por el cual se elige este método de evaluación. Por la fatiga acumulada que se refleja en una mala postura. Y pues como el método Rula es un método que se enfoca en el músculo esquelético, en su en los ángulos, en las posturas individuales, pues por eso se elige este método. Se opta por utilizar este método. Además de que el método Rula tiene como ventajas que es un método más extendido en la evaluación de la postura en la práctica, ya que prácticamente evalúa toda la postura de todo el cuerpo del operador, así como las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son fundamentalmente angulares, las cuales estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportador de ángulos y también cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. Básicamente que es un método que puede ser aplicado directamente al operador. Y sin más, esto ha sido todo por nuestra parte, también tomando en cuenta que la investigación es basada en la siguiente referencia bibliográfica mediante el método Rula por Diego José Antonio. Asimismo, la hoja de campo fue tomada del siguiente enlace y sin más es todo por mi parte. Muchas gracias.